eso vamos a conversar con Randy Balcázar, quien es CEO y estratega en técnicas de ventas. ¿Cómo está, señor Randy? Bienvenido. Hola, Randy. Muchísimas gracias, Sara, Jorge, Noemí. Un placer estar con ustedes y encantado de compartir todas estas estrategias que en este momento posicionar nuevamente en el mercado. Randy, no estamos escuchándolo bastante, lo suficientemente bien para poder entender la conversación. Vamos a tratar de, digamos, reconectarnos con usted para poderlo escuchar mejor. Sin embargo, Jorge, Noemí, nosotros podemos ver, por ejemplo, acá en la capital, Noemí, cuéntanos cómo será en Cusco, pero en las calles del centro de Lima, en la medida que se va viendo este recorrido, empezamos a ver, por ejemplo, venta de churros, bebidas refrescantes, sandwichitos, helados y una serie de cosas que uno va comiendo como que al paso, ¿no? Esas son formas también de poder activar la economía. Ya tenemos mejor comunicación con Randy Balcázar. Randy, ahora sí te escuchamos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Sara, Noemí, Jorge. Como dije, un placer estar con ustedes y un placer compartir estas estrategias que pueden ayudarnos a posicionarnos nuevamente en el comercio y en el mercado laboral. Empecemos entonces por lo primero. Estamos ahorita en un contexto de Semana Santa. ¿Cómo podemos, digamos, optimizar nuestras ventas? Pongámonos en diferentes escenarios, ¿no? En lugares donde, digamos, la situación está más o menos tranquila y en esos escenarios como, por ejemplo, el norte del país, donde la están pasando bastante mal. Sí. Bueno, definitivamente. Primero, entender que hoy día los negocios tienen que reinventarse, tienen que tener estrategias digitales, tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías que hay. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos mucho en consultoría es preguntarle a nuestros consumidores, ¿realmente quién es tu cliente? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué soluciones le está dando y qué factor diferenciador va a tener tu negocio con toda la competencia que hay? Porque sabemos que hoy estamos en una selva de competencia constante y necesitamos marcar la diferencia. Si tenemos eso claro, que eso es lo que nos dice la filosofía que aplicamos, que es la filosofía Lean, recién podemos decir, ok, ¿a qué canal voy? ¿Tengo que estar en Facebook, en Instagram, en TikTok? ¿Por dónde voy a venderle a mi cliente? ¿De qué manera voy a llevarlo? ¿Y cómo está mi equipo, mi empresa preparada para captar y abrazar a este cliente? Randy, por favor, continúa con nosotros porque queremos conocer algunas recomendaciones, sugerencias para que nuestros emprendedores puedan superar este momento tan difícil que se vive especialmente en el norte del país con motivo de las lluvias, de los huaicos. Estamos en nuestra secuencia Aprende y Emprende. Con eso y más volvemos en Encendidos. 11:19 de la mañana, amigos. Estamos en Encendidos, acompañándonos en este Jueves Santo y hablando en esta oportunidad dentro de nuestra secuencia Aprende y Emprende de algo que realmente es muy importante. Si bien estamos en este contexto religioso, para muchas personas representa una oportunidad de poder activar su economía. Y justamente sobre las ventas es lo que queremos conocer un poco, las estrategias que se pueden tener, sobre todo en este contexto de afectación climática que tanto está afectando el norte de nuestro país. Estamos enlazados vía telefónica con Randy Balcázar, quien es CEO y estratega de técnicas de ventas, que ya nos venía contando un poco cómo es que la tecnología y sobre todo hacernos estas preguntas de cómo es nuestro consumidor es la clave para empezar a vender. Síguenos contando, Randy, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, yo englobo todas las herramientas y la tecnología en 4 o 5 puntos importantes que todo empresario debería darse cuenta. Primero, analizar. Tengo que analizar cuál es mi tasa de efectividad, tengo que analizar cuánto estoy vendiendo, cuál es el producto que más vendo, el que menos vendo, cuánto es la temporada que más tengo que vender, y teniendo ese análisis que le llamamos KPIs, indicadores claves de resultado, podemos tomar decisiones en base a números y no a sueños. Segundo, tener un equipo entrenado. Muchas veces nos pasa que nos llega un mensaje con una información súper grande cuando el cliente quiere que lo escuches, que lo entiendas y que poco a poco, bajo la necesidad que tenga tu cliente, yo le voy a dar una solución. Tercero, tomar decisiones ágiles. Y ahí voy a la capacidad de adaptarnos. Mañana hay una nueva pandemia, de repente hay un terremoto, algo climático que nos va a afectar, como lo que ha pasado con Yaku, y lamentablemente si no tengo la capacidad ágil de adaptación, mi empresa va a fracasar, como pasó en pandemia con el 60% de empresas que fracasaron. Y por último, tener una filosofía de reinventarse constantemente. Reinventarse es la palabra más importante dentro de la filosofía Lean que nosotros aplicamos en consultorías. ¿Por qué?
porque desde el CEO hasta la primera persona que te atiende tiene que tener la capacidad de adaptarse y de reinventarse. Randy, y qué bueno hablar de este tema, realmente es importante para muchas personas, muchos emprendedores que seguramente nos están escuchando en estos momentos. Mi pregunta va más relacionada al tema de préstamos. ¿Cuánto deberíamos solicitar si es que trabajamos con préstamos, teniendo en cuenta que hay muchas personas, por ejemplo en el norte, que lo han perdido todo, tienen que priorizar de repente la reconstrucción de la vivienda, el alquiler de un local para la familia, pero si también a la par queremos reactivar nuestra economía con nuestros negocios, ¿cómo debería ser ese trato en relación a los préstamos? Lo primero que tengo que recomendarle a todos los empresarios o emprendedores que nos están escuchando o viendo es que yo no puedo abrir un negocio si realmente no he hecho un análisis de quién es mi cliente, cuál es el modelo de negocio que voy a abrir, porque el 90% de negocios fracasan justamente por eso, por falta de educación financiera, porque realmente no entendieron su modelo de negocio, porque no saben a quién impactar y vemos que por más que seamos un país que tiene un espíritu de emprendedor, uno de los más importantes a nivel Latinoamérica, lamentablemente 9 de 10 empresas fracasan. Entonces, la pregunta es, ¿fracasan porque no tienen plata o fracasan porque no tienen conocimiento? Y ahí está el verdadero problema, porque si conocemos, si entendemos, si tenemos todas las herramientas y por supuesto nos adaptamos, vamos a poder hoy con la tecnología y con el conocimiento más el apalancamiento financiero lograr un proceso y una empresa sostenible en el tiempo, que es lo que promulgamos constantemente. Randy, ¿cómo trabajar con redes sociales? Hace unos instantes habías mencionado algunas plataformas, pero todavía hay emprendedores que de una u otra manera se resisten o que no tienen conocimiento sobre cómo ingresar adecuadamente a trabajar con redes sociales. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo primero que hay que entender es que después de la pandemia, el marketing se aceleró por 10 años. Quiere decir que estamos viviendo hoy en día lo que deberíamos vivir en el 2033. Y con esto llega la evolución de las ventas, la evolución de los negocios por los diferentes canales de venta. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, y la pregunta es, ¿dónde tengo que vender? Y la respuesta es simple, ¿dónde está tu cliente? Y vuelvo a la primera parte, que es la filosofía Lean Sales, Lean de Ágil y Sales de venta, que es mi cliente, si yo realmente lo conozco, si sé dónde va, dónde compra, dónde consume, cuánto consume y por qué consume, yo voy a poder crear una estrategia y una segmentación en la red social en la que está. Una vez que, por ejemplo, tu cliente está en Instagram, yo ya sé a qué lugares va y con un especialista que conoce de tráfico digital, voy a poder segmentar y hacer geolocalización para poder impactarle con mi publicidad y hacerle un seguimiento para que tarde o temprano termine comprándome y que este cliente se convierta en creyente. Randy, ¿esto implica que si mi cliente está en TikTok, tengo que aprender a bailar para TikTok? Para nada, para nada. Y ese es uno de los grandes puntos que se discute mucho en consultoría. ¿Tengo que bailar? Y la respuesta es no. TikTok es una de las redes sociales como plataforma educativa está creciendo constantemente. El 90% de negocios que están posicionándose no lo hacen con baile, sino con educación. Entonces, si nosotros aprendemos a usar las herramientas que están a disposición, pero llevándolas a nuestro campo, realmente vamos a poder no solo posicionarnos, sino volvernos una marca realmente potente que comunica valor. Y el valor es lo más importante que tenemos que transmitir en todos los negocios que hacemos, porque si a un cliente yo le ofrezco valor, le doy algo que no tiene, le doy un factor diferenciador y sobre todo le doy engreimiento, va a ser sostenible en el tiempo y te aseguro que no te va a sacar la vuelta con nadie. Qué maravilla, si puedes asegurar eso es un éxito total. Pero Randy, yo quiero regresar un poquito a la pregunta que te hizo Noemí, que tiene que ver con el tema del capital, cómo yo voy a empezar. O sea, de hecho hay muchas personas ahora que tienen una muy buena idea probablemente, ya más o menos se han dado cuenta, oye, esto falta en el mercado, este cliente yo le puedo preparar, no sé, tal X cosa, pero tal vez no tiene suficiente capital. ¿Qué debería hacer en ese momento? Mira, lo más importante primero es que pruebe su idea. Si prueba su idea y realmente tiene respuesta en el mercado, vamos, con fuerza y con un buen proceso. Ahora, tenemos varias formas. Podemos aplicar
un capital semilla que nos dé un business angel, un inversor, un amigo, o aplicar las 3 Fs, Friends, Fools and Family, alguien va a confiar en nosotros. Pero si no, hoy en día existe el crowdfunding, donde también mi idea la puedo subir a una plataforma y las personas pueden, si les gusta mi idea, invertir y se lo dan gratuitamente. Estos temitas son muy importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces uno como emprendedor dice, ¿y ahora qué hago? Porque mi idea creo que es exitosa. Pero la pregunta ¿es exitosa para ti o es exitosa para alguien que va a ser tu consumidor y que le estás dando un factor diferenciador distinto al que tú crees que le estás dando? Muy bien, Randy, muchísimas gracias por participar con nosotros en nuestra secuencia Aprende y Emprende aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Son las 11:25.